alegría verlos nuevamente, estimados jóvenes. Bienvenidos a mi aula de religión. El día de hoy abordaremos la segunda parte del tema, el proyecto de Dios en la creación. Pero antes de ir al desarrollo del tema, vamos a recordar un poco lo que hicimos la semana pasada. Y lo primero que hay que recordar es que el ser humano, desde que apareció en este mundo, siempre se ha planteado grandes interrogantes que nacen en su corazón con respecto a su existencia. Preguntas como ¿quién me creó? ¿Para quién me creó? ¿Quién creó todo lo que existe? Obviamente el día de hoy parecerían estas preguntas de fácil respuesta, porque el conocimiento ha avanzado. Pero imagínense en el origen de la humanidad, que un ser humano se haga estas preguntas. Realmente son preguntas que cuestionan su existencia. Pero todas estas preguntas, cuando apuntan a la búsqueda de la verdad absoluta, siempre deben conducirnos a admitir la existencia de un ser creador, solamente de Dios. Y eso lo vimos la clase pasada, con una actividad, ¿se acuerdan? Que veíamos quién pudo haber puesto este orden en la naturaleza, ¿no? Que encontrábamos que el día tiene 24 horas, ¿no? Que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, ¿no? Veíamos que hay primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Veíamos el orden interno de nuestro organismo. Obviamente no lo he puesto yo, no lo has puesto tú, porque somos seres humanos limitados, no tenemos esa capacidad. Eso lo tuvo que hacer un ser creador y todopoderoso, a que conocemos como Dios. Por eso, cuando uno se hace estas preguntas, ¿quién creó todo lo que existe? Y apunta a la búsqueda de la verdad absoluta, siempre llegará a la conclusión que tuvo que ser solamente Dios nuestro creador. Ahora, Dios siempre ha deseado darse a conocer, o sea, revelarse a toda la humanidad. No es que quiere estar alejado de nosotros, por el contrario, que vive muy cercano a nosotros y pendiente de nuestras necesidades. Por eso Dios se ha revelado a la humanidad de dos formas. Primero, mediante la revelación natural, o sea, nos ha regalado este gran don del razonamiento con el cual nosotros, con el uso de nuestra inteligencia y nuestra razón, podemos reconocer su existencia. Claro, si vemos, por ejemplo, nuestro organismo interno, por qué mi corazón está acá, por qué mi intestino tiene esta forma, por qué tengo dos pulmones, ¿no? Por qué este hueso es más largo que el otro, ¿no? Por qué tiene estos movimientos mis manos, ¿no? Nos damos cuenta que esto, racionalmente entendemos que esto no aparece de la nada. Esto lo tuvo que poner un ser muy inteligente y ordenador, que no he sido yo, tiene que ser un ser todopoderoso. Ese es Dios. O sea, utilizando nuestra razón, llegamos a reconocer su presencia y existencia en este mundo. Pero también Dios ha querido revelarse de una forma más directa. Y esto lo hizo a través de Jesucristo. Y esta es la revelación sobrenatural. Jesucristo, Hijo de Dios, Dios en persona, viene a este mundo y nos da a conocer realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros y realmente qué tenemos que hacer para ser felices auténticamente en esta vida, porque no solamente basta con decir que Dios nos creó, sino que también nos creó con un proyecto de amor, y que Dios nos ama, y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que nos dio a conocer Jesucristo. Y menos mal que ese testimonio ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia, ¿no? Y que el día de hoy ha llegado prácticamente a toda la humanidad. Ahora, en el relato de la creación de Génesis capítulo 1, versículo del 2 al 31, donde se ve cómo es que Dios crea el mundo en etapas, en días. Recuerden que el escritor sagrado escribió este texto hace 4000 años atrás aproximadamente, o un poco más, y lo escribió pensando que solamente lo leerían personas de su época, y pocas personas, porque recuerden que no todos sabían leer ni escribir. Jamás imaginó el escritor sagrado que ese texto llegaría hasta el día de hoy, al 2020, ¿no? Y obviamente él escribió para que lo entienda gente de su época.
¿no? Pero de todas maneras, en ese texto, Dios nos da a conocer algo, que Dios crea en orden, crea por etapas, y que su máxima obra somos nosotros, el ser humano, porque nos creó al final, como diciendo, lo mejor de todo lo creo al final, ¿no? Lo creo al final. Y pongo, es más, todo lo que he creado antes está para el servicio nuestro, para el servicio del ser humano y para que nosotros cuidemos su creación. O sea, realmente Dios nos ha creado todo lo que existe por un gran amor. Ama su naturaleza, ama su creación, pero también nos ama, podría decirse, con mayor amor a nosotros, a los seres humanos. Por eso es que se preocupa tanto por nosotros y por eso es que hace tanto para que nosotros nos acerquemos nuevamente a Él, porque muchos se alejan. Vamos a iniciar este tema viendo el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo del 2 al capítulo 2, versículo 4. Entonces, vemos atentamente el texto bíblico de la creación. Después de haber visto el texto bíblico, vamos a pasar a analizarlo. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que la tierra al inicio era caos, confusión y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice el texto bíblico. Y justamente en el primer día vemos que Dios creó la luz y la oscuridad. A la luz la llama día y a la oscuridad la llama noche. En el segundo día Dios creó el firmamento, o sea, creó los cielos, ¿no? Los cielos. En el tercer día Dios creó la tierra y los mares y creó toda la vegetación de la tierra, ¿no? Entonces vamos viendo que Dios va creando progresivamente. En el cuarto día Dios crea los astros, el lucero mayor, que es el sol, para el gobierno del día, el lucero menor, para el gobierno de la noche, que es la luna, y las estrellas, ¿no? Las estrellas que también alumbran en el firmamento en la noche. En el quinto día dice que Dios crea las especies marinas, los grandes monstruos marinos, y también las aves, ¿no? Las aves. Y les da la orden que se multipliquen y llenen tanto los mares como el cielo. Y en el sexto día ocurre algo interesante y lo fundamental. Primero, que Dios crea a todas las especies terrestres, los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles, pero al final de todo crea al ser humano a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. Así nos crea, o sea, nos crea a su imagen y semejanza. No porque tengamos su nariz, no porque tengamos los ojos de Dios, sino porque tenemos su alma, porque tenemos su corazón. Por eso es que somos imagen y semejanza de Dios. Y varón y mujer, ¿no? Hombre y mujer. O sea, llamados también a la complementariedad en el matrimonio. Por eso vemos que cuando crea al ser humano también le da una misión. Y la misión es que dice lo siguiente: sean fecundos y multiplíquense. O sea, el ser humano, varón y mujer, están llamados a la fecundidad, o sea, la apertura a la vida, ¿ya? No la apertura a la muerte, sino la apertura a la vida. Que el ser humano siga trayendo más vida a este mundo, ¿ya? Siga trayendo más vida a este mundo. Dicen sometan la tierra, domínenla. Pero someter y dominar la tierra quiere decir aprovechar todo lo bueno que nos ha dejado Dios en la creación, pero asimismo también cuidar la creación, no maltratar la creación, aprovechar sí todo lo que nos ha dado Dios en esta creación, pero cuidarla y es más, continuar la obra creadora de Dios. ¿Cómo continuamos la obra creadora de Dios? Cuidando su creación y aprovechando sus recursos, los recursos de la naturaleza, para hacer cosas que beneficien al hombre y no contaminen el planeta, obviamente, ¿ya? Y también nos dice, ¿no? Manden sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Qué interesante, o sea,
también nos da la autoridad sobre todo ser viviente. En otras palabras, lo que está diciendo es que lo máximo que creó Dios en estos días es al ser humano. Ahora, hay que tener presente algo, que la creación no queda ahí, sino que la creación concluye en el séptimo día. Claro, uno dice que el séptimo día Dios descansó, pero no dice solo descansó, sino que dice que bendice su creación. Por eso se entiende que la creación de Dios realmente fue en 7 días. Fue en 7 días porque en el séptimo día la bendición de Dios hace que toda esta creación camine, que toda esta creación realmente tenga todo, puede decir, todo el amor de Dios en él. Dios ama su creación, ama todo lo que ha creado, pero sobre todo nos ama a nosotros, a los seres humanos, que somos su imagen y semejanza. Cuando crea al hombre dice, y vio que todo lo que había hecho era muy bueno. O sea, cuando crea al ser humano, él dice que realmente hizo su mejor obra. Fue lo mejor. Fuimos muy buenos. Todo fue bueno, pero el ser humano fue muy bueno cuando se creó. Entonces, con ello quería empezar este tema para que tengamos en cuenta que si Dios nos ha creado, también no es que nos ha creado y nos ha dejado ahí, sino que nos ha dejado con un gran proyecto de vida, una gran misión. Y es continuar la obra de creadora de Dios y también continuar bendiciendo esta creación. Continuar bendiciendo, o sea, la bendición que Dios ha dejado a su creación, nosotros también la continuamos. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos justamente bendición con otros seres humanos. Cuando hacemos que este mundo sea mejor, que sea más solidario. Eso también es parte de la creación. Hacer que este mundo viva en armonía, que todas las personas realmente aprendan a compartir, aprendan a ser más solidarias. Si eres solidario con tu hermano, de hecho que eres más solidario con la creación. Y al revés, si a ti no te importa ni siquiera tu hermano, si no te importa ni siquiera el sufrimiento de tu padre, ¿qué te va a importar si se contamina el mundo? ¿Qué te va a importar si están matando ciertas especies naturales? Pero sin embargo, si tú eres solidario con tu hermano, eres solidario con el sufrimiento de tus padres, ¿no? Tú también eres solidario con este mundo, con esta creación. Entonces, en eso consiste nuestra misión, hacer un mundo mejor donde convivamos en armonía, en amor, somos parte de esta naturaleza también, parte de la creación, no estamos fuera de ella, por eso construimos un mundo mejor en solidaridad y también cuidamos el resto de la creación, la naturaleza que nos rodea, aprovechándola para que este mundo sea mejor, pero no hay que destruirlo. Y ya hemos visto que la naturaleza responde mal cuando la tratamos mal, ¿no? No porque la naturaleza tenga una conciencia, sino que son las consecuencias de todo el daño que le hemos hecho. Y esas consecuencias van en contra nuestra también. Así que aprender a cuidar la naturaleza. Muy bien, con ello pasamos al desarrollo del tema del día de hoy. Y el primer punto es, la ciencia se complementa con la revelación bíblica. Y este es interesante porque lo que quiero que veamos es que los científicos que buscan la verdad se ayudan y complementan sus investigaciones con la revelación bíblica y la religión, porque existen preguntas ante las cuales la ciencia no tiene respuestas, y sin embargo la fe, o sea la religión y la Biblia sí tienen pues respuestas claras ante este tipo de preguntas. Claro, o sea, la ciencia tiene ciertos límites en sus investigaciones y hay cosas que no ha podido responder, pero sin embargo la religión, a la luz de la revelación bíblica, tiene respuestas concretas. Un ejemplo, solamente me quiero ir de repente a un extremo que es una realidad. Por ejemplo, una persona que le hacen exámenes, ¿no? Clínicos, ¿no? Tomografías, etcétera, y le descubren de repente un tumor cancerígeno, y de repente es un tumor que está dañando su salud y poniendo en riesgo su vida. Y la ciencia está ahí, tiene ciertos límites, ¿no? Ciertos tratamientos, pero le dicen que cura total no hay.
Pero sin embargo esta persona se aferra a la fe, se aferra a su confianza, vive con intensidad su momento de oración, participa en ciertos gestos de fe, de la misa, sobre todo en la Eucaristía, y de repente de un momento a otro se siente bien, va a hacerse nuevamente un chequeo médico y los médicos no encuentran nada, ni un resto del tumor, y no saben cómo es que desapareció, y tampoco no pueden negar que no existía, porque están las evidencias, los exámenes antiguos, ¿no? Los primeros exámenes que se hizo el paciente. Ante ellos simplemente queda no hay respuesta desde la ciencia. Pero desde la revelación bíblica, desde la fe, desde la religión, hay una respuesta concreta. Es que Dios ha escuchado y ha actuado. Y eso es lo que conocemos como milagro. El milagro no es que nos agregue algo extra, sino que simplemente nos devuelve nuestro estado óptimo de salud. Una persona que tiene un tumor cancerígeno no está en estado óptimo de salud. Y el milagro te devuelve la salud, te restablece como persona. ¿Ya? Ahora, además, ante el tema de la creación del universo y de la vida, la ciencia y la religión no se contradicen. Obviamente que no. Ya últimamente muchas personas como que quieren poner una pelea entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe, y no es así, porque no hay contradicción. Más bien hay complementariedad. La ciencia y la fe se complementan, porque ambas buscan la verdad primero. Claro, la ciencia buena que busca la verdad, la religión siempre busca la verdad, ¿no? Porque ambas buscan la verdad y además porque ambas tratan temas distintos y responden a preguntas diferentes, pero que todo ser humano siempre quiere conocer, siempre tiene preguntas de ambos tipos, desde la fe y también desde la razón, desde el querer conocer desde la ciencia, ¿no? Y no se queda satisfecho solamente con la respuesta que le da la ciencia. Quiere conocer más, tampoco no se queda satisfecho con la respuesta que le da solamente la fe. Entonces el ser humano realmente tiene grandes preguntas que unas las responderá la fe y otras las responderá la ciencia. Y son necesarias ambas respuestas porque uno siempre está buscando la verdad de todo, ¿no? Y no se queda satisfecho sin una respuesta concreta y clara. Y la religión, desde la revelación bíblica, siempre responderá a la pregunta, ¿quién? ¿Quién creó todo lo que existe? O sea, lo que le interesa a la religión desde la revelación bíblica es quién creó todo lo que existe. Y no solamente quién creó todo lo que existe, sino para qué creó todo. O sea, quién te creó a ti y para qué te creó. ¿Quién me creó a mí y para qué me creó? ¿Quién creó este mundo y para qué lo creó? Esas son las grandes preguntas que solamente responde la religión desde la revelación bíblica. ¿Y la ciencia, profesor? ¿A qué pregunta responde la ciencia? La ciencia solamente responde a la pregunta ¿cómo ocurrió o sucedió esta creación? ¿Cómo ocurrió o apareció tu vida? ¿Cómo ocurrió o cómo apareció la vida? O sea, la ciencia solamente describe cómo sucede un hecho, cómo suceden las cosas. Pero la religión no nos describe cómo, sino la religión nos dice quién lo hizo, quién es el causante, quién es el autor. La ciencia simplemente solamente se queda con el cómo sucede esto, cómo se puede hacer tal cosa, cómo pudo aparecer esto, ¿ya? Entonces hay que entender esto, entre la fe y la religión no hay pelea, más bien hay complementariedad, porque no tratamos el mismo problema, tratamos problemas diferentes, pero sin embargo necesitamos, el ser humano necesita conocer todo, quiere respuesta a todo, y necesita respuestas desde la fe, necesita respuestas desde la ciencia, y es válido, porque recuerden que Dios nos creó también con razón, pues, ¿no? Con la capacidad de razonar, y también con un corazón que siempre nos llama a buscarlo.
Muy bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos para tener más claro acerca de las preguntas que responde la religión desde la revelación bíblica y la ciencia. Por ejemplo, ante la pregunta de cómo se formó el universo, miren, la respuesta la dará George Henry Joseph Edward Lemaitre, ¿no? Que es un sacerdote belga, miren, matemático, astrónomo y profesor de física. Qué interesante, ¿no? Porque en este personaje pues se ve muy claro que la fe, la persona de fe, también es una persona de ciencia, una persona de razón. Miren, él es sacerdote, matemático, astrónomo y profesor de física. ¿Y qué es lo que propuso él como respuesta a esta pregunta? ¿Cómo se formó el universo? Pues la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang, la teoría que nos dice que en el origen toda la energía del universo está concentrada en una pequeña esfera. Y en un momento determinado, esta esfera cargada de energía por su elevada temperatura y alta densidad, llega a estallar, ¿no? Formando así todas las galaxias que hasta el día de hoy conocemos y que aún está en constante expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el universo se sigue expandiendo y podríamos decir se sigue creando nuevas galaxias, podría decir nuevos sistemas planetarios, etcétera, ¿no? Nuevas estrellas, ¿no? Podría entenderse así. Ahora, pero esta es una teoría, ¿no? Claro, que responde la teoría más, podría decirse, más acertada hasta el momento, ¿no? Y que tiene más lógica y que responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se formó el universo? Pero dense cuenta que solamente nos describe, o sea, nos dice el cómo se formó, pero no nos dice quién creó este universo, no nos dice quién puso esa masa de energía, puso esa masa de energía, quién hizo que esa masa de energía estallara, quién hizo que toda esta energía se expandiera y fuera formando las galaxias que hasta el día de hoy conocemos. No nos dice, no nos responde sobre el quién. La ciencia solamente responderá sobre el cómo. ¿Cómo se formó el universo? Por una gran explosión de una masa de energía. Pero ¿quién hizo que esa masa de energía esté ahí? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién hizo que esta masa de energía estallara? Ante esa pregunta, solamente la religión, la fe, a la luz de la revelación bíblica, tiene una respuesta concreta. ¿Quién pudo poner esa masa de energía ahí? Solamente un ser inteligente, todopoderoso y creador, Dios. ¿Quién pudo hacer que esa masa de energía estallara? Solamente un ser poderoso, porque tú y yo no lo pudimos hacer, ¿eh? Imposible. Tuvo que ser Dios. ¿Quién está haciendo que este universo se siga expandiendo? Solamente un ser inteligente que ha programado todo para que se siga expandiendo y se vayan creando nuevos planetas, no sé, y se haya creado nuestro planeta y todo lo que existe en él. ¿Ven? Entonces, la ciencia, ven, ante esta pregunta solo describe el cómo, pero la religión, desde la revelación bíblica, siempre nos dice el qué. Solamente tuvo que ser Dios. A ver, otra pregunta que también surge es ¿cómo evolucionó el hombre, no? Y ante esta pregunta, también un hombre de ciencia que es Carlos Darwin plantea justamente la teoría de la evolución de las especies, ¿no? En su obra, en su libro, ¿no? El origen de las especies mediante selección natural. ¿Y qué nos dice él? ¿Cómo evoluciona el ser humano? ¿Cómo ha evolucionado? Nos dice que todo ser vivo sufre cambios. Los descendientes de una especie son más evolucionados que sus progenitores. Y el hombre proviene de un antropoide, o sea, de un mono grande, ¿no? Traducido al español, antropoide, mono grande, que ha ido evolucionando, ¿no? Que su predecesor es más evolucionado que el primero y el siguiente más evolucionado del otro y el siguiente, o sea, va evolucionando, como vemos acá en la imagen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero dense cuenta que solamente nos describe el cómo, pero no nos dice el quién, el quién. ¿Quién es el que puso a este ser humano con esta capacidad de evolucionar? ¿O quién le ha dado la existencia y la vida a este ser humano?
para que evolucione a como somos el día de hoy. Entonces, ante esa pregunta del quién, solamente nos queda la respuesta que tuvo que ser un ser inteligente, ordenador y que ha proyectado todo. Este tuvo que ser Dios, quien puso a un ser humano, le dio la existencia y le puso la capacidad necesaria para que en el proceso de los años, de los siglos, vaya evolucionando al ser humano que somos el día de hoy. Y que somos únicos, porque somos los únicos que hemos evolucionado hasta este nivel, con esta capacidad de razonamiento. No hay otro ser viviente sobre esta tierra que tenga esta misma capacidad de evolución. Entonces, dense cuenta, la ciencia solamente nos describe cómo pudo aparecer el hombre mediante un proceso de evolución, cómo se dio. Apareció una especie, su predecesor fue mejor, el otro fue mejor, fue creciendo, evolucionando, solo nos describe cómo fue la evolución. Pero cuando preguntamos cómo surge la vida, quién ha hecho que surja la vida, quién ha puesto al ser humano con la capacidad para evolucionar, quién lo ha programado así, podríamos decirlo de alguna forma, solamente la respuesta nos queda que tiene que ser un ser todopoderoso, y ese es Dios. Entonces, para concluir, debe quedarnos claro, primero, que Dios crea en orden, por etapas, en 7 días, ¿no? Y que la máxima obra de la creación de este universo somos nosotros, el ser humano. Y nos ha dado una gran misión de cuidar su creación, continuar su obra creadora y apertura a la vida. Segundo, que la ciencia y la religión, a la luz de la Biblia, no están peleadas, ¿no? Como unos quieren hacernos creer, ¿no? Como que dicen que la ciencia no tiene nada que ver con la religión no tiene nada que ver con la ciencia, y se contradicen, y que una persona de ciencia no puede hablar de fe y una persona de fe no puede, pues esa es una visión equivocada. La ciencia y la fe se complementan, o sea, la religión, a la luz de la revelación bíblica, y la ciencia se complementan, porque ambas responden a preguntas e inquietudes que tiene todo ser humano, que tiene la humanidad. El saber quién creó todo lo que existe, que solamente lo responde la religión, y el cómo sucedió, cómo pudo ocurrir, que solamente lo describe el conocimiento científico, ¿no? Porque la ciencia tampoco no es una persona. La ciencia hay que entender que es el conocimiento científico que se va aplicando, ¿no? Que las personas van aplicando para poder describir la realidad. Que quede claro eso, que entre la ciencia y la religión no hay una pelea, más bien hay una colaboración de complementariedad. Y ambas, cuando apuntan a la verdad, siempre siempre se ayudan, porque responden a preguntas que tenemos todos. Nadie se queda satisfecho con una sola respuesta, quiere la respuesta a todas sus inquietudes. Y hay unas inquietudes que solamente las responderá la religión, y hay otras inquietudes que solamente las responderá la ciencia. La religión nos responderá quién creó todo lo que existe, quién me dio la vida y para qué me creó, para qué me dio la vida. Y la ciencia solamente responderá al cómo sucedió, cómo ocurrió que apareció la vida, cómo sucedió el proceso de la creación del universo. Pero no nos dirá quién fue el causante y el autor de todo lo que existe. Muy bien, entonces con ello vamos a pasar a la oración. Y antes de iniciar nuestra oración del día de hoy, vamos a escuchar la canción Está llorando el sol. Te pido que invites a los familiares que tengas cerca para que nos acompañen en este momento de reflexión. Como dice la canción, por los ríos que agonizan con el agua sin color, porque huyen las gaviotas, está llorando el sol. Realmente le hemos hecho un gran daño a este mundo, a esta creación de nuestro Señor. Hagamos todo lo posible para repararlo y asumamos nuestro compromiso de ser auténticos continuadores
y protectores de la obra creadora de Dios. Defendamos esta creación, que es el mundo que nos ha regalado Dios, y no tenemos otro donde vivir. Hagamos lo mejor para que este mundo sea mejor y también nosotros seamos más humanos, más fraternos, seamos más solidarios. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle con esta canción al Señor que nos ayude a asumir nuestro compromiso como cuidadores y continuadores de su obra, de la obra de nuestro Señor. Todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no nos podemos ir sin las actividades correspondientes a esta semana. Y la actividad consiste en descargar el archivo que dice la creación, segunda parte. Pongan sus datos completos, lean las indicaciones, resuelvan las actividades propuestas y una vez que han resuelto las actividades, envían la ficha a mi correo para su correcta revisión. Tienen una semana para realizar esta actividad. Muy bien, jóvenes, me dio mucho gusto compartir esta sesión con ustedes. Nos vemos la siguiente semana.